Bueno, lo primero, saludos a todos. Antes de comenzar el vídeo quiero poneros en contexto. ¿Recordáis que dije que se nos corrompieron muchos archivos de la ruta? Pues este vídeo se lleva la palma. Fijaos, los archivos sanos son los que tienen la miniatura y los corruptos los que tienen la imagen de 321 del reproductor. Así que decidme cómo arreglo yo esto y les doy contexto a un vídeo con este material. La respuesta la tenéis aquí mismo. Este vídeo es el resultado de intentar no dejar un tramo sin documentar. Esto lo digo justo antes de empezar a trabajar en ello y la verdad es que me da mucha pereza editar este tramo, precisamente por eso. Dicho esto, haré lo que pueda. Sed comprensivos. Gracias. Muy buenos días, chicos. Sí, tengo los ojos pegados y estamos recién despiertos, pero vamos a desayunar. Bienvenidos a este vídeo donde pasaremos en la ruta segunda de la ruta 66, que vamos de Springfield, Illinois a Springfield, Missouri. Pasaremos por, en principio, San Luis. Queremos subir al Arco, a ver si lo conseguimos. Queremos hacer un par de cositas y ver un par de puntos de interés que hay en medio en la ruta. Son 500 y pico kilómetros, es una rutita larga, pero vamos a ir prontito. Lo primero que queremos hacer también es, aquí en Springfield, sellar nuestro pasaporte y algunas cosillas más que tenemos que hacer, un gigante y eso. Pero lo primero es desayunar. Así que vamos a desayunar, a peinarnos y ducharnos, a arreglarnos un poquito y comenzamos la ruta. Seguidnos. Bueno, pues aquí estamos en el gigante de Muffler, ahí estamos en medio de la calle, o sea que se escucha mucho ruido, pero este es otro de los gigantes de la ruta. Hemos venido a visitarlo y esto comienza nuestro día de hoy, segundo día de ruta. Pues vamos a sellar nuestro siguiente punto del pasaporte aquí en Springfield, en el centro de visitantes, a ver qué nos encontramos allí, a ver qué regalito nos dan. Pone un special gift, misterio, misterio. Una curiosidad y a la vez corrección, la capital del estado de Illinois no es Chicago como dijimos, sino esta ciudad, Springfield, cuyo habitante más famoso es el propio Abraham Lincoln. La ciudad está llena de referencias y monumentos a esta persona, incluso en la entrada del centro de visitantes hay una estatua de él. El centro de visitantes estaba en reforma y vimos poca cosa, pero era una antigua oficina postal. Y nos han sellado el pasaporte, aquí. Ah, y el regalito aquí ha sido una pegatina para el parabrisas del coche, ni tan mal. Y esta es la famosa calzada de ladrillo, que no hay nadie. De la antigua ruta 66, queríamos visitarla también. Mira el ladrillo. Eso está a la salida de Springfield, cerca de Auburn. La sección de ladrillo de la histórica ruta 66. Merece la pena también visitarla, que sea un momentito. Hemos llegado a nuestra siguiente parada, Litchfield, ya de los últimos pueblos que nos quedan de Illinois, ya nos quedan un par, pero en el centro de visitantes. Aquí vamos a poner nuestro sello, aquí. Bueno, pues el pasaporte en Litchfield se sella en otro museo, este que podéis ver. Esto será una tónica habitual en todo el viaje, aunque al final la mayoría de museos son similares, todos tienen algo especial o diferente. A nosotros nos llamó la atención este Ford Modelo A en particular, aquí en Litchfield. Pues un museo más de la ruta, bien bonito, aquí vemos las matrículas también, está chulo y ya nos han dado sellar el pasaporte y nos han regalado una tarjeta postal. Tomamos carretera hacia el último pueblo de Illinois para sellar nuestro pasaporte en el Henry's Rabbit Ranch, que por cierto encontramos cerrado y no pudimos sellar esa parada. Pues estaba cerrado, no hemos podido sellar nuestro pasaporte, pero paramos allí y aunque no queden archivos limpios, parece interesante. Después de esto pusimos rumbo a San Luis, ya en el estado de Missouri, para visitar el famoso Gateway Arc. Y a eso se le llama ir con la casa a cuestas. Vale, no hay archivos de estos sanos, así que os lo narraré. La entrada a San Luis fue una locura. Intentamos recorrer el famoso puente Old Chain of Rock, que está a las afueras de la ciudad, que sabíamos que no se puede recorrer en coche, pero sí andando. Estaba totalmente inaccesible por obras, el GPS se volvió loco, nos perdimos varias veces por camino inexistente y nos metió en la ciudad por lo que parecía un barrio un poco inseguro. No tenía muy buena pinta, la verdad, pero al final conseguimos llegar al centro y al punto más icónico de la ciudad, el Gateway Arc. Cuéntanos cómo ha sido llegar hasta aquí.
entramos al centro de visitantes de San Luis, que es justo donde se puede subir al arco. También es el punto donde se sella el pasaporte de la Ruta 66. Compramos las entradas y teníamos una hora hasta que nos tocara subir a lo alto de la estructura. La empleamos en ver el museo, donde te explican la historia de la ciudad, que fue francesa y española antes de pasar a Estados Unidos. También, como era hora de comer y no teníamos margen para salir y volver, tuvimos que comer en la cafetería del mismo centro de visitantes, donde, aunque no fuera el mejor sitio, probamos una de las comidas típicas de la ciudad, los raviolis tostados. Se pueden comer y más como tenemos hambre, se comen. Yo creo que esto, en un sitio que te lo hagan bien y no aquí, tiene que estar bien. Vamos a subir al arco de San Luis. No está mal, la verdad es que hay una buena leche que se cae para abajo. Ahí hay un montón de cosas en la entrada, en la station, City Garden, no sé qué, y aquí hay... El río, una fábrica. Está guarrillo, la verdad es que está bastante guarrillo el río. Y ahora vamos a disfrutar las fantásticas vistas desde dentro del Arco de San Luis. ¿Te ha merecido la pena? Oh, está guay la parte de arriba, es una pasada de la pista. Son 3 minutos de la pista y 1 hora esperando, está guay, ¿vale? Hemos venido aquí, lo queríamos ver y lo hemos visto y no nos arrepentimos. Pero sí que es verdad que está montado un poco eficiente el tiempo, pero está bien, sí hay que subir. Al final han sido $17 cada uno. Hemos venido solo a San Luis solo para subirnos aquí. Pues vamos a probar los famosos Frozen Custard de aquí, de San Luis. Son unos helados. Hemos pedido uno de lima y sale uno de pistacho. Nos han regalado una pegatinita de Ruta 66. Venga, pruébalo. Tienen mucha fama. ¿Tú qué eres tonta de los helados? Está muy cremoso. Es más, que a mí el pistacho no es uno de mis sabores favoritos, pero la verdad que me estoy empezando a enganchar este sabor y está muy cremoso. Muy suavito. Frozen Custard. Refrescante, sí, me gusta bastante. Está muy cremoso, sí, no tiene nada de hielo y además sienta bien con el calor que hace. Hace un calor que mira mi frente, estoy chorreando sudores. Me está viniendo de escándalo. A vuestra salud. Para ser small, la verdad es que son bastante grandes, ¿eh? La camioneta de Mad Max, mira que rueda. Mira que llantas, mira que de todo, eso da miedo, chaval. Y estamos entrando en Cuba, en Missouri. Tenemos la siguiente parada del pasaporte ahí. Es una tienda de palomitas. ¿Tienen ganas de palomitas, Sandra? Me ha hecho que sí. Así que no hay más que hablar. Tu destino está a la izquierda. Bueno, hemos recolectado nuestro sello, nos hemos comprado, enséñanoslo al final que hemos comprado. Sí, un poco caro, ¿verdad? Americano. Un poco caro, pero bueno, vamos a probarlo y ya está. Y aparte hemos encontrado esta pedazo de silla que es inmensa, con pegatinas, que vamos a poner la nuestra también aquí. Nosotros nos llevamos el sello y ellos se llevan nuestra pegatina. Vamos a probarlo. Sabe a arroz cachapa. ¿Sabe a lo que sabe? ¿A palo Me flat? gusta, sí. ¿A palo A flat? polo flat derretido. Está muy, a mí que me gusta el polo flat derretido. Con gas. ¡Qué rico! A ti sí te Está muy gusta, buena, ¿eh? Me encanta. ¿Qué tal están esas palomitas de extra butter, extra cheese? Está muy buena. Nos dirigimos ahora a nuestra próxima parada, que es ya la última antes de llegar a Springfield, que es donde tenemos el hotel hoy, y vamos a Líbano, a un centro de visitantes que es un museo también de la Ruta 66. Y nada, ya porque nos ponga el sellito, que es la última. Estamos ya muy cansados, son ya muchas horas lo que llevamos en pie, ahora lo veis. Estamos en Líbano, en el museo de aquí. Un museo más, bastante bonito. Está en una biblioteca. La señora que nos ha atendido, súper amable. Sus hijos van a venir a España, le hemos dado nuestras reseñas y si nos ves en este vídeo, lo que necesites, nos lo escribes. Como mola esta cafetería típica de Estados Unidos, ¿eh?
este museo está más ordenado que otros museos que hemos estado viendo, en el que era como mucho más caótico todo, era como un conjunto de retales, está un poco más organizado. Se nota que está en una biblioteca. Bueno chicos, pues seguimos aquí en Líbano y la mujer de aquí de la biblioteca es muy simpática, hemos estado hablando con ella y vamos a preguntar unas cuantas cosillas. Okay, hello. What would you say to people who wants to travel through the Route 66? To have plenty of time. How many time do you think they need to do the whole route? I think most people take 14 days. 14 days, But yeah. I think they need 21. Any other advice? No. No, okay. She's very nice. Please visit her museum, visit her library, and that's all. Goodbye. Estamos saliendo ya del museo aquí de Líbano. La verdad que la mujer ha sido súper amable, hemos estado un rato hablando, principalmente él ha estado hablando. Vamos tarde, pero ha merecido la pena. Sí, nos hemos entretenido más de la cuenta, pero la mujer era súper simpática y si os paráis aquí, cualquier consulta o pregunta la va a contestar. Y lo que sí que nos llama mucho la atención es que en el momento que sales de una ciudad, la gente de los pueblos es mucho más amable y mucho más simpática y más cortés a la hora de ofrecerte, de echarte una mano, saludarte, ha llamado mucho la atención. La amabilidad de la gente cuando sales de las grandes ciudades. Bueno, pues después de esto simplemente llegamos a Springfield y descansamos en nuestro hotel, ya que fue un día largo. Esperamos que a pesar de los inconvenientes para editarlo os haya gustado y parecido útil. Si es así, hoy más que nunca os pedimos un buen like y que os suscribáis y le deis a la campanita para poder seguir con nosotros en lo que queda de viaje a través de la Ruta 66. Aún queda lo mejor. Muchas gracias y saludos.